Resumen de El olvido de los sueños, de Sigmund Freud. ¿Te ha pasado alguna vez que al despertar recuerdas un sueño con claridad, pero en cuestión de minutos desaparece casi por completo, como si nunca hubiera existido? Si te interesa el psicoanálisis, suscríbete y activa la campanita para aprender más sobre psicoanálisis. A partir de esta experiencia cotidiana, Freud desarrolla en el verano de 1916 una de sus conferencias más interesantes dentro de la segunda parte de las lecciones introductorias al psicoanálisis, dedicada a los sueños, según las ediciones de Amorortu Editores. En este contexto, el autor se propone responder a una pregunta fundamental: ¿por qué olvidamos los sueños? Freud sitúa esta lección dentro de su teoría general de los sueños, desarrollada inicialmente en la interpretación de los sueños, 1900, y retomada en estas conferencias con un carácter más didáctico. En la segunda parte de las lecciones, dedicada a los sueños, Freud intenta explicar no solo su formación, sino también las dificultades que encontramos para recordarlos. El olvido de los sueños no es para Freud un fenómeno secundario o irrelevante, sino un aspecto central que requiere explicación. El fenómeno del olvido de los sueños. Freud parte de una observación común: los sueños suelen olvidarse con gran rapidez. Incluso aquellos que parecen muy vívidos al despertar se desvanecen en poco tiempo. Freud señala que este olvido no es absoluto. A veces quedan fragmentos, imágenes o impresiones. Esto indica que el contenido no desaparece completamente, sino que se vuelve inaccesible. El olvido no es casual. Uno de los puntos centrales de la conferencia es que el olvido de los sueños no es un simple fallo de la memoria. Freud rechaza la idea de que olvidamos los sueños porque son débiles o poco importantes. Por el contrario, afirma que el olvido del sueño es en gran parte obra de una resistencia. Esta frase es clave, porque introduce el concepto de resistencia en relación con el recuerdo. La resistencia como explicación. La resistencia es una fuerza psíquica que se opone a que ciertos contenidos se hagan conscientes. Freud sostiene que los sueños contienen deseos inconscientes que han sido reprimidos. Al despertar, estas resistencias siguen actuando y dificultan el recuerdo del sueño. En este sentido, el olvido no es pasivo, sino activo. El psiquismo trabaja para no recordar. Relación con la represión. Freud vincula directamente el olvido de los sueños con el mecanismo de la represión. Los contenidos del sueño están ligados a deseos o pensamientos que resultan inaceptables para la conciencia. Por eso, al despertar, el yo tiende a rechazarlos. Freud explica que lo olvidado no es indiferente, sino que ha sido rechazado. Esto refuerza la idea de que el olvido tiene un sentido. El papel de la censura onírica. Otro concepto fundamental en esta conferencia es el de la censura. Durante la formación del sueño, la censura transforma los contenidos inconscientes para hacerlos menos perturbadores. Pero esta censura no desaparece al despertar. Freud muestra que sigue actuando, contribuyendo al olvido del sueño. Esto significa que el mismo proceso que deforma el sueño también dificulta su recuerdo. El recuerdo fragmentario. Freud observa que, cuando recordamos un sueño, lo hacemos de manera fragmentaria. No recuperamos el sueño completo, sino partes aisladas. Esto se debe a la acción de la resistencia y la censura. Sin embargo, estos fragmentos pueden ser suficientes para iniciar un análisis. Freud insiste en que incluso un pequeño detalle puede conducir al contenido latente.
La importancia de la atención. Freud destaca que la actitud del sujeto influye en el recuerdo del sueño. Si una persona presta atención a sus sueños y los anota al despertar, puede recordarlos mejor. Esto muestra que el olvido no es inevitable. Sin embargo, incluso en estos casos, las resistencias siguen operando. El método de la asociación libre. Para superar el olvido, Freud propone el uso de la asociación libre. A partir de los fragmentos recordados, el sujeto puede establecer asociaciones que permitan reconstruir el contenido del sueño. Freud señala que el sueño olvidado puede ser recuperado por medio del análisis. Esto refuerza la idea de que el contenido no ha desaparecido, sino que está oculto. Aportaciones fundamentales de la conferencia. 1. El olvido de los sueños tiene una causa psíquica. 2. La resistencia y la censura siguen actuando al despertar. 3. El contenido del sueño no se pierde, sino que se vuelve inaccesible. 4. El recuerdo fragmentario puede ser analizado. 5. El inconsciente influye en la memoria. Freud muestra que el olvido es parte del mismo proceso que produce el sueño. Influencia en la sociedad de la época. En su contexto histórico, esta idea contribuye a transformar la manera de entender los sueños. Hasta entonces, los sueños eran considerados fenómenos sin sentido, simples productos del descanso o imágenes sin importancia. Freud introduce una perspectiva completamente distinta. Los sueños tienen sentido y su olvido también. Esto refuerza la idea de que la mente humana está atravesada por procesos inconscientes. Vigencia actual. Hoy en día, esta conferencia sigue siendo relevante. El olvido de los sueños es una experiencia universal y la explicación freudiana ofrece una forma de interpretarla. Además, la idea de que existen resistencias psíquicas sigue siendo central en muchas corrientes psicológicas. En la actualidad, el interés por los sueños ha resurgido en distintos ámbitos, desde la psicología hasta la cultura popular. Freud sigue siendo una referencia fundamental para comprender estos fenómenos. En conjunto, esta conferencia muestra que el olvido no es simplemente una falla de la memoria, es un proceso activo, ligado a la dinámica del inconsciente. Freud nos invita a reconsiderar nuestra relación con los sueños. En lugar de descartarlos como irrelevantes, propone escucharlos, analizarlos y tratar de comprender su sentido. El hecho de que olvidemos los sueños no significa que no tengan importancia. Al contrario, puede indicar que contienen algo significativo que el psiquismo no quiere enfrentar directamente. Así, el olvido se convierte en una pista, en lugar de un obstáculo. Si este vídeo te ha resultado interesante, suscríbete y activa la campanita para seguir aprendiendo psicoanálisis con nosotros. Hasta la próxima.